Recording in progress. Pero bueno, sí está hablando, pero está en mute. Gracias. Sí estaba hablando. De nuevo, buenos días a todos. Bueno, como les estaba diciendo, estábamos recordando que estábamos trabajando con la práctica 7, que habíamos hecho esta parte, ¿verdad? Donde tenemos toda la información que necesitamos para el procesamiento, establecemos los datos de origen, ¿verdad? Y establecemos los tipos de datos, que esto nos sirven para dos cosas básicas. Primero, ver qué información necesitamos para ver si ya la tenemos lista o si eventualmente necesitamos alguna fórmula para calcularla. Lo otro, reconocer los tipos de datos, porque por ahí eventualmente vamos a necesitar usar funciones o variables y necesitamos un tipo de datos que coincida con esto para que no nos generen errores. Entonces, esa era la primera parte de lo que habíamos hecho la semana pasada. Después, en el segundo ejercicio, habíamos dicho, bueno, resultados esperados, que eso es como establecernos el propósito de la programación que vamos a hacer. Y el propósito en este caso específico, cambian siempre dependiendo de los casos, es tener una nueva hoja en un archivo, ¿verdad? Que es el que nos están dando como plantilla, donde va a estar la nueva hoja con un formato específico, que es el que habíamos trabajado la vez pasada. Vamos a leer los datos de un archivo fuente, vamos a escribirlos, vamos a calcular todos los pasos de los puntos de equilibrio con base en las instrucciones que nos dieron en el procedimiento y salvamos el archivo. Eso es lo que queremos. Entonces, como les había dicho la vez pasada, como entregable de proyecto, haciendo la similitud, el entregable es uno solo, a diferencia de otras veces que tenemos varios entregables. Esto es lo que tenemos que construir. Ya sabiendo esto, dijimos que este iba a ser nuestro algoritmo, que habíamos pensado que entonces cada uno de los pasos macro, por decirlo así, iba a ser una macro diferente en nuestra programación con el fin de tratar de empezar a hacer uso de las instrucciones y métodos para optimizar macros, que una de ellas dijimos que era hacer macros pequeñitas, macros con un propósito específico, ¿verdad? Que lo hagan, me dan un resultado y listo. Entonces, a partir de esto, habíamos construido en este archivo, ¿verdad? De la práctica número 7, en el módulo, habíamos hecho la macro principal, ¿verdad? Que es esta, que esta la estamos todavía terminando de formar, no está terminada, donde tenemos dos otras macros diferentes. Una es crear una hoja que responde, ¿verdad?, a que el usuario pone el nombre de la hoja. Si no existe, la crea. Si ya existe, me tira un mensaje de error y me devuelve el valor true. Ah, sí, sí, no existe, sí, claro. Sí, porque no es error. Perdón, sí, me devuelve true, ¿verdad? En el caso de que no exista, para que entonces le dé el formato y aquí lo que continuaría sería ahora copiar los datos y hacer todo el cálculo de los puntos de equilibrio. Y este formato que fue la que trabajamos también, ¿verdad? Donde ya yo hacía la parte de los colores, ¿verdad? De las alineaciones, donde poníamos estos valores fijos y por acá le dábamos formato a las columnas y demás. Eso fue lo que hicimos y esta era una pruebilla que habíamos hecho ahí solo para que la... Entonces ahora vamos a continuar a partir del algoritmo, que es esto que tenemos. Ya hicimos esta creación de la hoja, ya hicimos esta parte del formato. Entonces ahora vamos con esta otra parte que es copiar los datos. En este caso, aquí estaba resaltado, ¿verdad? En negrita,
En este caso, bueno, terminar toda la ejecución para ya saber que si hubo un error con el nombre de la hoja, no se hace nada más, pues eso es lo que estamos haciendo con esta estructura if. Si esto me genera un valor falso, pues entonces se viene hasta el end if directo y ahí termina la ejecución. Entonces por ahí ya estamos incorporando esa instrucción. En la segunda, entonces acá tenemos ventas totales. Ventas totales es un valor que nosotros dijimos que podíamos calcular a partir de las ventas estimadas de cada uno de los productos que vienen en el archivo. Pero no tenemos el valor en sí, sino que tenemos que sumarlo. Entonces, este valorcito de ventas totales, yo lo necesito disponible en esta macro, ¿verdad? Bueno, aquí es donde lo voy a calcular. Y adicionalmente, lo ocupo en esta otra macro de las tasas y márgenes de contribución para cada producto. Porque esto, vean que aquí tenemos las ventas estimadas divididas por las ventas totales. Al ser un valor que necesito en dos macros diferentes, tengo entonces que hacerlo como una variable pública para que el mismo valor lo calculo en una y lo utilizo en otra macro. Entonces, por ahí ya tenemos un datito. Igual sucede, ¿verdad? Bueno, si quieren, vamos con el paso 3 mejor para no adelantarnos mucho. Entonces, voy a declarar estas ventas totales como una variable pública y estas ventas totales, cuando lo estuvimos viendo aquí, el total de ventas de producto, dijimos que iba a ser de tipo currency. Entonces, yo me vengo a mi módulo en el área de declaraciones. Acuérdense que es aquí arribita donde dice general y declaraciones. Aquí pongo public, ¿verdad? Puedo poner ventas totales de tipo currency. Entonces, ya ahí está declarado. Ahora, estas ventas totales, entonces, las necesito aquí. Yo puedo construir entonces una función a la que le asigno el resultado de esas ventas totales. ¿Okay? Entonces, lo podría poner de esta forma. Entonces, yo voy a poner que ventas totales va a ser igual a, esta se llamaba copiar datos. Y en este caso, sí, y ahí yo puedo devolver ese valor ahí. Y lo otro que tendría que ver es por acá, tengo esta, es en una de esas trabaja, tenemos que abrir un archivo y cerrarlo, pero eso va dentro de la misma macro. Entonces aquí decimos, hay que copiar el código, la descripción, las ventas estimadas y esto, ¿verdad? Del archivo fuente. Entonces, como tengo el archivo fuente, no lo he abierto hasta este momento, pero sí tengo que decirle al usuario, ¿verdad? Que me diga cuál es, porque por aquí nos decía, el usuario debería poder escoger mediante una ventana de navegación el archivo donde se encuentran los datos de los productos por analizar. Entonces, como el archivo lo escoge, nosotros tenemos que ir a abrirlo. Entonces, vamos a venir acá, vamos a declarar en esta nueva función, que la vamos a poner como por aquí, copiar datos. Ahí vamos a poner nuestras variables propias para esto. De copiar datos. La parte de copiar datos la tenemos acá. Paso 3. Hay que copiar los datos de los productos. Tenemos que copiarlos porque acuérdense que el resultado va a ser esto. Entonces yo aquí tengo los datos de los productos, ¿verdad? Y entonces voy a calcular todo esto, margen de contribución, tasa de participación y eso. Entonces efectivamente tengo que leer del archivo fuente y copiar los datos en el archivo destino. Entonces por acá, copiar datos, aquí voy a generar, ¿verdad? Mi variable donde voy a guardar el nombre del archivo, ¿verdad? Nombre, archivo. Y los nombres de los archivos son un valor que es string, ¿cierto? Ahora, como voy a abrir un archivo, voy a leerlo y obviamente después tengo que cerrarlo, pues entonces voy a tenerlo también en la memoria y voy a declarar una variable que sea archivo origen, o archivo de datos, tal vez queda más claro, que es de tipo workbook.
¿cierto? Entonces, por acá voy a decirle al usuario que escoja el archivo que vamos a abrir. ¿eh? Vamos a decir que el nombre de archivo va a ser igual, y aquí usamos el application.getOpenFileName, donde aquí acuérdense que puedo decir archivos Excel, específicamente para que queden ahí, XLSX, asterisco Excel. Y ahí me queda el nombre del archivo. Entonces, igual como habíamos visto la vez pasada, ¿qué pasa si el usuario no escoge un archivo? Entonces, si el usuario no escoge un archivo, podría tener un error yo, porque al no abrir el archivo no se hace nada. Entonces, yo podría también venir a establecer un valor aquí, ¿verdad? Que sea 0, en el caso de que haya algún error en la apertura del archivo o que eventualmente si el archivo tiene datos, eran los dos casos, sí, que no me abra o que el archivo tenga datos todo de 0, que eso sería un error. En ese caso no tendría que calcular los puntos de equilibrio porque si todo viene en 0, absolutamente todo de las ventas totales, pues entonces no hay estimación y si no hay estimación no puedo calcular la tasa de participación y demás. Entonces un resultado de 0 en las ventas totales, perdón, que aquí no les puse que es de tipo currency. Un resultado de 0 significa que tenemos un problema acá con el archivo de lectura. Entonces, yo puedo venir a verificar esto, ¿verdad? En esta macro general. Si ventas totales es mayor a 0, entonces continúo la ejecución. Si no, puedo decirle al usuario que hubo algún error con el archivo. O con sus datos. ¿Okay? Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, aquí ya yo sé que a ventas totales, que es esta variable, le estoy asignando todo el resultado de esto. Ahora, hay que ir calculando poco a poco las variables, la suma esa de las ventas totales, para que sea el valor final que va a devolver la función. De esta forma, entonces yo tengo que tener aquí una variable que se va a llamar totales, en este caso, que va a ser de tipo currency. Es lo que vamos a devolver al final para asignarle ese valor a ventas totales. Va de nuevo entonces acá. Dijimos, si el nombre del archivo, perdón, si José Julián, ¿me vas a decir? Profe, eso que acabamos de poner de lo de las ventas totales igual a 0, va a ser, nosotros lo vamos a saber hasta después de calcular todo, ¿verdad? Después de que escriba los datos, sí. Ok. Hasta Sí, el porque puro. ahorita no nos Ahorita da no lo ningún tenemos. valor. Ok. Gracias. Ok. Entonces acá vamos a abrir, ¿verdad? Vamos a decirle que archivo datos. Bueno, no, primero. Si nombre archivo es diferente de falso. Acuérdense que me puede devolver falso. En ese caso, yo lo que voy a decirle es que copiar, ¿cómo es? Perdón. Sí, copiar datos. Copiar datos se llama la función. Va a ser igual a 0. Porque hay un error en este caso de apertura del archivo. Si no es falso, entonces voy a abrirlo. Y entonces acá me vengo a decirle workbooks.open con el nombre del archivo que fue escogido por el usuario. Ahora, esta es la instrucción que también me puede dar un error. Porque ya ahí, si el archivo está corrupto, porque lo estoy escogiendo de una ventana, entonces sí existe, pero si está corrupto y a la hora de abrirlo no, hay algo malo, pues entonces yo aquí tengo que ir a verificar que esté bien para poder continuar con mi macro. Entonces,
yo tengo que decirle aquí qué vamos a hacer. Recuerden que hay dos formas. Una es irme a una etiqueta de error. La otra es seguir y hacer la validación aquí. ¿Qué prefiere? Profe, Ajá. Ay, perdón, perdón. una Aquí. pregunta. Ajá. ¿Por qué el if se usa con si es diferente de falso? No debería ser si es igual, y digamos, si es igual, entonces sí que la función de 0. Perdón, sí, sí. Es que inicialmente pensé en que iba a poner aquí las instrucciones de continuar. Y después dije, no, primero hagamos el caso y terminamos. Sí, pero esa sí es igual a falso. Gracias. Aquí les decía, entonces podemos trabajarlo con el go to a una etiqueta o con el resume next haciendo la verificación aquí. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Díganme. Profe, ¿podría hacerlo con el resume next? Es que Ok. creo que es el que menos hemos usado. Ok, Sin entonces saber. aquí yo le digo on error, resume next, ¿verdad? Que eso significa, aunque haya error, continúe. Entonces, como le estamos diciendo que continúe, tenemos que hacer la validación para ver. Entonces, si archivo datos is nothing, es decir, no se le pudo asignar ningún archivo, entonces yo ahí tendría que poner un mensaje al usuario. Error en el archivo. Bueno, en realidad aquí ya esto me lo va a generar acá. No, no es necesario ponerlo porque al usuario le saldrían dos mensajes de error. Más bien aquí vamos a poner copiar datos igual a 0 y se termina la ejecución. Else en ¿ok? Entonces acá yo puedo hacerlo mediante el else en div, ¿verdad? Y garantizar que no va a haber ninguna otra instrucción por acá. O para más seguridad puedo poner copiar datos igual a 0 y puedo ponerle exit function. Salga de una vez de la función porque no va a hacer nada más. En este caso no es necesario poner este else porque va a salir y no va a ejecutar nada más. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si esto me da un error y yo le dije que siga, entonces tengo que revisar. Si archivo datos es igual a nada, es que no lo pudo abrir. Aquí salgo de la función y entonces ya puedo continuar con la lectura. Porque va a llegar a este punto, vamos a ponerlo aquí, a este punto llega si no ha habido errores. Nada más. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ir a lo que teníamos, que es el archivo de datos, es este, para que veamos el formato como era. Lo que teníamos es esto, ¿verdad? Ya en nuestro archivo destino, ya hicimos la nueva hoja. Bueno, en este caso no está hecha, ¿verdad? Porque no lo hemos ejecutado. Pero digamos que ya está todo este formato, con todos los colores, con todas esas cosas. Sí tengo que escribir la fecha, sí tengo que escribir los costos fijos. Y después tengo que escribir todos estos. O bien escribo todos estos, ¿verdad? No importa, ¿verdad? En realidad el orden ahí no altera el resultado. Puedo escribir todos los datos de acá, que es lo que vamos a obtener de estas filas de acá. Y al final, pues escribir los costos fijos y la fecha. En realidad lo que me interesa es que siempre se escriban todos los datos. Entonces, si empezamos con el encabezado, pues entonces vamos a tener aquí, perdón, que en archivo de datos ya va a estar todo eso. Entonces, yo necesito escribir los costos fijos, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí. Costos fijos, ¿verdad? Que va a ser un currency. Necesito escribir también de este archivo al otro las ventas estimadas, el precio y el costo variable, que también son currency. Entonces, las ponemos estimadas nada más. Estimadas as currency. Buena precio as currency. Y costos variables as currency.
Entonces acá voy a escribir primero los del encabezado, dijimos, ¿verdad? Vamos a decirle a costos fijos, que es esa variable, que va a ser igual a lo que tenemos aquí en la celda B2. Porque acuérdense que vamos a respetar esta estructura. Todos los archivos tienen que estar ahí. Entonces es esto que tengo acá. Ojo, esto está, el archivo que está activo en este momento es el de datos, ¿verdad? El archivo origen. Este es el que está activo. Por eso puedo ponerle que es la celda. Ahora, voy a empezar a leer desde la fila 4 hasta la fila N. Yo no sé cuántos productos hay. En realidad eso yo no lo sé. En este caso son solo 3, pero podrían ser 20, podrían ser 100, no sé. Entonces tengo que hacer el cálculo de las filas como lo hemos trabajado siempre. Venimos por acá, le decimos entonces tengo la fila, ¿verdad? Que es de tipo integer. Tengo la última fila, que es de tipo integer también. Y voy a tener ya en el archivo donde voy a escribir la fila en la que tengo que escribir, que inicialmente va a ser 4. Aquí no tengo que calcularla porque acuérdense que la hoja es nueva. Entonces el primero va a ser en la fila 4. Entonces por acá y escritura. Como les dije, entonces esa fila, escritura, ya sé que es 4. Entonces vamos a ponerlo de una vez en 4. Y ahora vamos a calcular la última fila donde tengo que leer datos. Eso es igual, entonces al ActiveSheet.cells, rows.count. Aquí me sirve igual que sea la A, que es donde está el código, ¿verdad? Entonces ponemos la columna A en XLA.row. Y hacemos un ciclo desde la fila 4 hasta la última fila. Eso es lo que vamos a leer y vamos a copiar. Entonces, también tengo el código y la descripción, que son valores de texto. Entonces, como los tengo que guardar en la variable para cambiarme de archivo y escribirlo, pues entonces vamos a declarar las variables. Aquí tengo nombre archivo, es un string. Tengo el código producto o código, que es un string. Y el producto o la descripción, pongamos, descripción, que es un string. Entonces, aquí yo voy a venir a decir el código va a ser igual a lo que haya en la columna A junto al trim de fila. Eso es lo mismo de siempre, ¿verdad? Hemos visto desde Ofimax. La descripción va a ser igual a lo que hay en la columna B con el trim. Aquí están las ventas, ¿verdad? Entonces le ponemos a las estimadas, en este caso va a ser igual a lo que hay en C. El precio va a ser igual a lo que hay en D. Y los costos variables van a ser igual a lo que hay en la columna E. Ahí ya tengo los valores ahí. Esto es en el archivo origen. Entonces tengo que pasarme a mi archivo donde los estoy copiando, que es donde tengo la macro. Entonces activo mi archivo. En mi archivo, la hoja que está activa, porque es esta que acabo de generar aquí cuando hice la hoja, es la nueva hoja. Entonces ahí voy a ir a escribir todos los valores conforme a lo que me estaban dando. Entonces es este. Igual en la A con fila escritura, que ya sabíamos que empezaba en 4, va el código. Entonces, lo mismo que hemos hecho, ¿verdad? Un montón de prácticas. Es igual a código.
descripción. Déjame fijarme, sí, en la C también. Es igual a las estimadas. En la de los costos, perdón, del precio unitario. En la E, los costos variables. Aquí tengo el margen de contribución. Para el margen de contribución habíamos dicho que iba a ser la resta del precio unitario menos los costos variables. Entonces lo podemos escribir de una vez que ya quede este valor. La tasa de participación sí la tenemos que calcular después porque necesitamos ya haber sumado, tener todas las ventas totales estimadas para poder calcularla. Entonces este sí no lo podemos calcular. Y como no podemos calcular los costos, perdón, la tasa de participación, no podríamos calcular tampoco el punto de equilibrio. Esto sí va a quedar para otras macros. Pero el margen de contribución en la columna F sí lo vamos a calcular. Entonces decimos que en F vamos a poner el precio menos los costos variables. Y ahí ya tenemos ese margen de contribución. Ahora, toca, ay perdón, siempre se me olvida, aquí es fila escritura. Que no se les olvide porque si no, no les va a servir. Fila escritura, ¿verdad? Porque estamos cambiando el archivo. No podemos hacerlo en la misma que teníamos porque no necesariamente van a coincidir. Eventualmente, pues sí podría, ¿verdad? Todos empiezan en A4. Sí podría funcionar en este caso específico, porque estamos empezando a leer de la fila 4 y es la cantidad de productos. En este caso específico no tendrían problema. En otros casos sí podrían tener problema. Acá entonces necesito ir sumando estas ventas estimadas para obtener las ventas totales. Dijimos que esas las íbamos a poner en esta variable totales. Entonces vamos a decirle que totales va a ser igual al valor que tenga en este momento, que inicialmente va a ser 0, después va a tener el acumulado, y a esto le vamos a sumar lo que tengo en la variable estimadas, que son las ventas estimadas para este producto. ¿Okay? Eso es una. La otra cosa que tengo que considerar es que tengo que incrementar la escritura, porque si no me va a escribir todo en la misma fila. Ahora, como les digo, en este caso específico sí me va a servir si manejo solo fila, porque siempre vamos a estar trabajando en ambos archivos en la misma. Pero bueno, podrían dejarlo entonces solo como fila, en cuyo caso no hay que hacer el incremento, porque ese lo va a hacer el next. Así que ya escribí los resultados en este archivo. Tengo que volver a activar mi archivo de datos, ¿verdad? Porque si no va a seguir leyendo en este y ahí no están los datos. Entonces, archivo datos.activate. Entonces ya con esto me devuelvo, lee la fila 5, la 6, la 7, las que sean, escribe acá y ya con eso tengo todo copiado. Cuando termino de copiar, entonces yo tengo que cerrar el archivo de datos, ¿verdad? En este caso no le hice ningún, no, primero escribamos los valores, perdón. Los valores, la fecha y los costos fijos, que creo que no los habíamos escrito. No, solo los teníamos aquí. Ok. Entonces aquí voy a cerrar de una vez más bien, archivo datos.close, ¿verdad? Ahí el que queda activo es this workbook. Y entonces en this workbook voy a copiar en la celda B2 la fecha de ahora. Entonces ponemos aquí en B2 nuestra fecha del sistema. Y en
H2, que es esta que tengo acá. Voy a poner costos fijos, que es esta variable que yo había escrito aquí. ¿Ok? Tengo que salvar este archivo, ¿verdad? Que no me vaya a perder esos datos. Y tengo además que devolver el valor a la función. ¿Cuál valor? Este que tengo aquí en totales. Entonces, a la función copiar datos, le voy a decir que se iguale al valor que tengo en totales. Ya esto es lo que me devuelve aquí, que es donde me va a hacer esta revisión para ver si fue mayor a 0, que debería ser mayor a 0. ¿Ok? Esta es entonces esta macro de copiar datos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una consulta. El archivo con los datos se activa gracias a el Workbooks Open, o en qué Claro, momento. cuando yo abro un archivo, ese archivo es el que queda activo en ese momento. Ya, ok, perfecto. Ujú. Entonces, digamos ahí, bueno, en este caso no pasa, pero si tuviera como más hojas o ahí, inmediatamente después de esa, Tendríamos que activar la hoja correcta, exacto, ok, perfecto, gracias. exacto. Si tengan esas consideraciones en mente, porque si Sí. no, ¿verdad? Si la última hoja que estuvo activa en ese libro era otra, ¿verdad? Entonces ahí sí meteríamos las patas. Pero en este caso solo tenemos una hoja, por eso no la estamos activando. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Yo también tenía como una duda parecida a la compañera que me quedé un poco perdido a la hora de que estábamos copiando los datos de la hoja de datos y luego las pasamos de un solo ahí, digamos. Entonces, básicamente abrimos el archivo, ¿verdad? Ajá. El otro con la función. Y cuando le ponemos en This Workbook Activate, activamos otra vez para copiar los datos. Estamos activando este, que en este es donde tenemos las macros. Ok, This workbook es siempre donde está la macro que se está ejecutando. ok, está bien. Entonces ahí Bien, nos perfecto. pasamos a este y ya copiamos todo y nos devolvemos. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, vamos por acá. ¿Verdad? Ya esto está. Vamos a hacer esto ahora. Entonces me dice que para calcular tasas y márgenes de contribución, tengo que calcular esa tasa de participación, que son las ventas estimadas para cada producto dividido por las ventas totales. Las ventas totales ya las tengo. Las ventas estimadas de cada producto es lo que tenemos aquí, porque esto como es una proyección para calcular los puntos de equilibrio, ¿verdad? Pues entonces este es el total de ventas estimadas por producto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que dividir por ese ventas totales que acabamos de calcular y que tenemos en este momento en esta variable de memoria que es pública, ventas totales. Esa es una parte. Ahora me dice, calculo también el margen de contribución ponderado de cada producto, que va a ser el margen de contribución, que ya lo calculé, ¿verdad? Ahí, haciendo la resta, es el que tengo en la columna F. Multiplicarlo por esta tasa de participación que tengo aquí, que es la que estoy calculando. Y el MC ponderado de cada producto se suma a esta variable, que es el MC ponderado total. Que este ponderado total lo voy a ocupar aquí cuando calcule los puntos de equilibrio. Entonces, como también lo voy a ocupar en la macro que me calcule los puntos de equilibrio y lo ocupo en esta, vamos a hacer como hicimos con ventas totales. Vamos a declararlo como una variable pública para que esté disponible para ambas. Entonces, vamos a declararlo acá, igual en el área de declaraciones del módulo. Vamos a poner public, ¿verdad? Margen de contribución, ponderado, total, también es un currency. ¿Ok? Entonces ahí ya
tenemos. Aquí entonces yo dije, si las ventas totales son mayores a 0, entonces es cuando yo voy a efectuar esta otra. Entonces aquí vamos a ponerle que a MC, ponderado total, a esa variable, le voy a asignar el resultado de la macro que se va a llamar calcular MC. Digamos que es así, nada más. Entonces, voy a ponerlas aquí a la par para no estar bajando tanto. Y voy a hacer esa función que se va a llamar calcular MC, que me va a devolver también valor currency, que va a ser este. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es ver en esta misma hoja que tengo activa, donde ya acabo de escribir todos los valores, es leer desde la primera fila con datos, que es la 4, hasta la última, ¿verdad? Y para cada una de ellas voy a calcular esa tasa de participación y voy a calcular el ponderado. Y ya con eso lo voy sumando. Aquí vean que no hay un valor, o sea, sí hay un valor ponderado por cada producto, pero no me interesa mantenerlo, solo me interesa la sumatoria final. Pero como es un valor intermedio, el ponderado de cada producto, pues entonces sí necesito esa variable de memoria. Entonces necesito la fila que voy a ir leyendo, la última fila por leer, necesito la tasa de participación y necesito un ponderado del producto para poder ir haciendo la suma. Y un ponderado total, que es el que me va a llevar el intermedio de todo eso. Entonces voy a declarar mis variables. Tenemos, entonces dijimos, fila, ¿verdad? Y última fila. Esas ya son las de siempre. Tenemos entonces también la tasa del producto, que como es un porcentaje, al ser porcentaje es un número entre 0 y 1 que dijimos que era de tipo 5. ¿Verdad? Y tengo el ponderado del producto, que ese va a ser de tipo currency, y el ponderado total, que va a ser la suma de todos los ponderados de productos. Y este es el que vamos a ir calculando con cada producto y al final va a ser el valor que tenga toda nuestra función. Vamos a calcular aquí nuevamente, ¿verdad? La última fila porque este valor ya lo perdimos y además de que era del otro archivo. Entonces aquí ponemos igual a sheet, cells, y el por fila igual a 4, tu última fila. Entonces dijimos, para cada producto, ventas totales al estar pública, no necesito mandarla como parámetro, ¿verdad? Porque ya es una variable pública. Entonces, esa es la que vamos a trabajar. Me decía aquí nuevamente, entonces, la tasa de participación. Es más, la tasa de participación podríamos escribirla directamente. Bueno, ¿quieren mantener la variable o lo escribimos directamente en la celda? Y podemos escribirlo directamente aquí, en la G con la fila. ¿Qué prefieren? ¿Mantenemos la variable o lo escribimos directo? Directo, profe. Directo, ok. Entonces voy a quitar la variable. Esta de acá. Y entonces vamos a venir a ver. En G con la fila. Voy a calcular esa tasa, ¿verdad? Que aquí me decía que es las ventas estimadas del producto, que esas ventas estimadas del producto las tengo en C. Entonces aquí escribo, ¿verdad? Lo que haya en la columna C, fin de fila, dividido por ¿qué? Por las ventas totales, que es la variable pública. Ya eso me da ese porcentaje. ¿Okay? Ahora me dice, el ponderado del producto es el margen de contribución. El margen de contribución lo tengo aquí en F.
Y eso lo multiplico por la tasa que tengo en G. Entonces es lo que hay en F por lo que hay en G. Es un valor intermedio, no tengo que escribirlo en ningún lado, entonces lo voy a poner aquí en ponderado producto. Va a ser igual, como dijimos, lo que hay en, ahí se me fue en F y en G. Multiplicado, este otro. Ese es el del producto. Y entonces, al ponderado total, yo le digo, si mantenga el valor actual, inicialmente va a ser 0, ¿verdad? Y a eso súmele el ponderado del producto. Entonces, esto me lo va a hacer con cada uno de los productos que estamos leyendo aquí. Acuérdense que para efectos nuestros, esto, en el momento que se esté ejecutando la macro, estos valores que tengo marcados aquí no han sido escritos. Solo tengo los otros. Entonces, ahí lo calcula para todos. Ya cuando termina de escribir, entonces mi función tiene que devolverme, calcular, MC, me va a devolver el valor de la variable ponderado total, que es el que está quedando aquí en esta variable, que es la que tengo como pública. Igual, bueno, ese es otro detalle, ¿verdad? Si lo tengo como pública, no necesito que sea una función. Podría haberlo hecho como una subrutina porque al estar pública igual me va a actualizar ese valor. Vamos a dejarlo así para no hacer tanto cambio ahorita, pero si las tengo como públicas, sí podría dejarlo de esa forma. Ahora, entonces, así que calculé el ponderado total. Bueno, no hay preguntas. Digo yo. Lo que nos queda es calcular estos puntos de equilibrio. ¿Dónde ocupo ese ponderado total? Nuevamente tengo que leer todos los valores, ¿verdad? Tengo que hacer una sumatoria. Porque vean que las unidades totales son los costos fijos dividido por el ponderado total. A eso tengo que aplicarle lo que habíamos visto de la función round, ¿verdad? Para que sea un valor entero hacia arriba, ¿verdad? No puedo calcular puntos de equilibrio con medias unidades, no en este caso, por lo menos. Y entonces, para cada uno tengo que hacer ese cálculo a partir de estas unidades totales de los puntos de equilibrio. Ese es el asunto. Entonces, voy a ejecutar aquí en este caso va a ser una subrutina que se va a llamar calcular puntos de equilibrio. Vamos a hacer P. Profe, disculpe, una cosita. Cuando escribió lo de ponderado total en la función, creo que puso ponderado actual porque nos iba explicando y creo que debería ser ponderado total también. En esa última instrucción, cuando se configura el Ay, valor de sí, ponderado aquí. total. No, es aquí. Ajá. Es aquí, es total. Sí, gracias. Es ponderado total. En todas es ponderado total. Sí, gracias. Se van dando cuenta. Me parece muy bien. Sí, efectivamente ahí es total. Les decía, entonces vamos a calcular los puntos de equilibrio, ¿verdad? Que esta en este caso es una subrutina, así que voy a poner sub, calcular PE. Y esta nuevamente, tengo que leer, ¿verdad? Porque para cada una tengo que ir a calcular los puntos de equilibrio y escribirlos ahí. Entonces voy a necesitar fila as integer y última fila as integer. Esa la mantengo. Voy a necesitar, ¿qué más? Aquí hago el cálculo. Voy a necesitar unidades totales. Es un valor integer también. Que es un valor intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque en realidad yo aquí en esta hoja nunca estoy calculando la sumatoria, no me lo han pedido. Podría calcularlo, sí, pero no me lo han pedido, sino que calculo el punto de equilibrio de cada uno de los productos específicamente. Entonces, el total
es un valor intermedio para calcular esto. ¿Cómo calculaba eso? Calculo el total y eso lo multiplico por la tasa de participación. Esa era la forma. Pero entonces tengo que hacer la lectura y calcular cada uno de ellos. Entonces, vamos a decirle que las unidades totales va a ser igual, dijimos, a dividir los montos, los costos fijos. ¿Dónde están los costos fijos? En H2. Entonces, voy a venir a decirle lo que tenga en H2. Y eso lo divido, ¿por qué? Por el ponderado total, que es el que tengo en esta variable de memoria. Entonces le pongo margen de contribución ponderado total. Ahora, esto, al ser una división, me puede generar un valor con decimales. Y que habíamos dicho que no puedo generar valores con decimales. Todos van a ser unidades enteras. Entonces, tenemos que utilizar el application.roundup. Fue el que vimos la vez pasada. Y en este caso, tengo que ponerle como segundo parámetro 0 para que me lo redondee a un número entero. Recuerden que habíamos visto que podía ser mayor a 0, ¿verdad? El segundo parámetro, en cuyo caso redondea a la cantidad de decimales que yo diga. Si pongo coma 3, me redondea a 3 decimales. Si ponía algo menor a 0, en vez de redondearme hacia decimales, me corre como el punto hacia la izquierda y me redondea a miles, si pongo un 3, o a cienes si pongo un 2. Pero cuando es 0, me redondea al siguiente número entero superior. Entonces ahí yo tengo las unidades totales. Ya por haber calculado las unidades totales, yo me vengo y entonces hago el ciclo, ¿verdad? Para leerlos todos, de la fila 4 hasta la última fila. Entonces, por fila 4. Ay, mira, no he calculado la última fila. La fila es igual, hay que hacerlo aquí, ¿verdad? Podrían eventualmente calcular esa última fila como una variable pública. Si lo van a usar mucho, sí se podría hacer. Aquí hago el ciclo. Y entonces aquí leo. Para cada uno de los de H, es en esta columna donde lo vamos a dejar, vamos a multiplicar las unidades que acabamos de calcular por lo que hay en G. ¿Okay? Entonces, vamos a venir y vamos a decirle que lo que hay en H con el trim de fila va a ser igual a las unidades totales multiplicadas por lo que tengo en el... Ay, ¿cuál dije? G, sí, por lo que tengo en G. Ahora, nuevamente, ¿verdad? Estas unidades totales, al multiplicarlas por un porcentaje, que es un número entre 0 y 1, es un valor con decimales, me va a dar un valor decimal, con decimales también. Muy probablemente, es muy difícil que me dé exactamente 0. En los decimales, digo, para que sea un número entero. Entonces, igual aquí, voy a usar el redondeo, application.roundup. Este resultado, igual, segundo parámetro 0 para que redondee al número entero superior. Ya con eso me calcula estos valores. De acá, ya con eso tengo todos mis cálculos finalizados. No tiene un valor que devolver, simplemente hago esto. Repito, 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 repito. Con eso se calcula, ¿verdad? Aquí podría, al final, salvar el archivo de una vez. Y ya con eso terminé. Al terminar aquí, yo puedo poner el mensaje al usuario, ¿verdad? Cálculo de puntos de equilibrio realizados.
Algo así o algo más bonito, como quieran. Ya con eso lo tendríamos. Entonces, vean que por acá, ya con eso hicimos todo el cálculo. Ahora, elementos. Estábamos hablando de optimización de macros, ¿se acuerdan? Entonces, dijimos que podríamos tener macros cortas, es un tipo de instrucción para optimizarlas. Aquí al tener macros más cortitas, vean que esta es bastante cortita, ¿verdad? Igual esta que es la principal, se ve cortita, son pocas instrucciones. La que es un poquito más larga es esta. ¿Podríamos hacer qué? Podríamos dividir que la apertura del archivo sea una macro y así que está abierto ya lleguemos a leer. Es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Y hacemos entonces macros todavía más chiquititas también. Podríamos decir, bueno, la copia de los datos va a ser otra macro diferente. También, sí, claro, podemos dividirlo tanto como queramos, ¿verdad? Pero la idea no es confundirnos. Pero esa es una forma de optimizarlas. Otra forma de optimizar macros que dijimos que era con las variables y su tipo de datos. Se declaran y se asigna su tipo de datos. Esto en todos los casos lo hemos hecho. Es algo que nosotros hemos hecho siempre. Bueno, por lo menos la recomendación ha sido siempre hacerlo. Recuerden que pueden no declararlas, pero en ese caso se les asigna un tipo de dato variant, que son 16 bytes por cada una de las variables. Pero aquí vean que en todos los casos hemos ido declarando nuestras variables con los tipos de datos que les corresponden. Entonces ya por ahí estamos incluyendo. Otro tipo de instrucción de optimización de macros, el with. Pues entonces aquí vean que lo usamos tantas veces como fue posible. Vean que en este caso, si no hubiéramos usado el with, necesitamos una instrucción para A1, el bold, para A2, el bold, para B2, para C3, perdón, para A1, para B1, para C1, etcétera, etcétera, etcétera. Y así para cada una de ellas. Entonces aquí se evidencia un poquito más, ¿verdad? Que es más eficiente hacerlo así por un rango de objetos que poner las instrucciones una por una. Teníamos otra que no hemos utilizado. Esa era la que quería llegar. Ya habíamos dicho de cuando estamos cambiando de una hoja a otra o de un archivo al otro, ¿verdad? Que es cuando se ve todo eso de que como que parpadea la pantalla y se pierde y yo no sé qué, que podíamos desactivar esa actualización de la pantalla para que no pierda tiempo de procesamiento, recursos de la computadora, tratando de actualizar algo que de todas formas va a ir mucho más rápido de lo que nosotros podemos ver. Entonces, en las macros, donde nosotros vamos a trabajar de un archivo al otro, en este caso es en copiar datos, yo puedo incluir esa instrucción. Aquí obviamente, ¿verdad? Donde obtengo el nombre del archivo, pues entonces sí tengo que estar actualizando la pantalla, ¿verdad? Y acá, entonces, en el caso de que yo no haya podido abrir el archivo y salgo de la función, en este punto es donde abrí el archivo y ya voy a hacer ese cambio entre uno y otro. Entonces aquí es donde yo puedo deshabilitar la actualización de pantalla. ¿Cómo hago eso? Pongo application.screenUpdating, perdón, y esto con el valor falso. Entonces, cuando ya me haga todo esto, de leer de un archivo, de una hoja y me paso al otro archivo y demás, ya no va a ser esa actualización. Ahora, recuerden, siempre que uso esto para deshabilitarlo, después tengo que volverlo a habilitar cuando ya termino esas instrucciones donde estoy haciendo esos cambios. Entonces acá yo podría cerrar el archivo, todo esto, ¿verdad? Por aquí, en cualquier punto de estos, yo puedo llegar a decir, no sé, tal vez aquí ya. Aquí lo voy a habilitar. Y para habilitarlo, lo que hago es volver a ponerle este valor en true. Entonces, en este cambio que hago de un archivo al otro, es donde no voy a estar viéndolo. En las otras no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque no estoy cambiando de un archivo al otro. Estoy manejando, en la misma hoja estoy trabajando. Entonces, como no existen esos cambios que necesiten actualizar la pantalla,
de esa forma, pues entonces no es necesario. Entonces, esto lo pongo donde necesito evitar eso. Pero recuerden, si lo deshabilitan, en esa misma macro deberían habilitarlo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Entonces vamos a probarlo. Nos venimos acá. Profe, perdón, yo sí, Ajá. Sí, claro. un toquecito. Que la verdad, perdón, pero no me queda muy claro todavía lo de pasar a otro archivo, ¿verdad? Digamos, esa función es cuando, por ejemplo, estamos en nuestro libro y abrimos otro archivo y ya toma esa hoja como la que abrimos y ahí agarramos los datos. Exacto. No sé si me entiende la Aquí lo pregunta. que estamos haciendo es, aquí llegamos y abrimos este archivo. Ajá. Y entonces empezamos, leemos esta fila, nos pasamos a este y escribimos esta fila. Nos volvemos a pasar a este, leemos de aquí y nos volvemos a pasar a este para escribir esto. Volvemos a Ok. pasarnos a este para leer esto y nos volvemos a pasar a este. Entonces, eso que acabo de hacer, yo lo hice con el alt tab, ¿verdad? Pero Ujú. eso es lo que hace la instrucción de Visual Basic. Entonces, necesita actualizar pantalla. Obviamente, Visual Basic lo hace mucho más rápido como lo hago yo. Por eso es que se ve eso como que parpadea, parpadea, parpadea. Ujú. Para quitar ese efecto es que ponemos esto. Ok, digamos, y como en la pregunta que dijo la compañera, en el caso de que en el otro archivo hubiera dos hojas, si necesitara las dos, digamos, tengo que estarme pasando entre hoja y hoja. Claro, claro. Ok, Y si aquí tuviera varias hojas, entonces cuando yo abro el archivo, yo tengo que activar la hoja donde está la información que necesito. Porque imagínate que tenga este archivo, ¿verdad? Y que tenga un archivo aquí en blanco o peor, no que tenga un archivo en blanco, sino que tenga, pero no sé si esto me lo irá a copiar bien. Que yo tenga esto. ¿Sí? Entonces, si empieza a leer y aquí está buscando un número o me hace una multiplicación por este número y esto tiene otro formato, me va a generar un error. Entonces, ok. en ese caso, yo tendría que decir, si el archivo viene así, yo tendría que decirle, abre el archivo y actíveme de una vez la hoja 1 para saber que estoy Ah, ok. leyendo aquí. Entonces, si está esa instrucción. Exacto. Ok. No, eso siempre. Oh, Siempre que tenemos un archivo con varias hojas, yo tengo que seleccionar la hoja en la que voy a trabajar. ok, sí. Sí, independientemente de si tengo esa parte de actualizar la pantalla o no. Esta la voy a borrar para que no me genere error a mí porque no le puse a activar una hoja específica. Profe, Listo, ¿usted profe. podría, Ajá. perdón, usted podría enseñar nuevamente la programación de copiar datos? ¿En qué punto? Aquí. Sí, es que, ok, cuando yo hago el exit function, después de eso cierro el if. Ujú. Y creo que al final también tenemos un endif, no sé si era del mismo. Este O, if es de es, del nombre ya, ok, archivo que no lo seleccionaron. Ajá. ok, perfecto, ya. ¿Algo más? Entonces vayamos a ejecutar. Profe, Ajá. profe, más un toquecito y en en ese mismo código que pidió la compañera, Ahí. donde sale habilitar la actualización de pantalla. Ajá, exacto, ahí. Muchas gracias. Ok. Entonces, voy a cerrar este archivo, ¿verdad? Profe, ¿me escucha? Sí. Es que tengo una duda. Donde estábamos calculando el punto de equilibrio. Voy. El punto de equilibrio está más para acá. Ajá. Ahí donde dice range h, entré en fila, punto value, application roundup. ¿Por qué hicimos ahí application roundup? Porque recuerda que la idea es que estos sean valores enteros, perdón. Entonces,
Digamos, aquí son las unidades totales por lo que haya en G. Digamos que las unidades totales fueran 700. Entonces eso sería 700 por lo que hay en G. El resultado es este. Entonces, lo que yo les digo, yo no puedo vender 400.00018 unidades. Digamos, 400.00018 cuchillos. ¿Cómo vendes eso? ¿Vendes 400 o vendes 401? ¿Verdad? Entonces, ese roundup lo que hace es redondearme este número al siguiente número entero, a 401. ¿Ya? Ahora, eso es porque el segundo parámetro es 0. Y era lo que les decía. Bueno, si este parámetro es 0, me redondea al siguiente número entero. Si este parámetro es menor a 0, me redondea, si es menos 1, me redondea a decenas. Si es menos 2, me redondea a centenas. La que sigue para arriba. Entonces, si yo tengo un número 413 y le pongo menos 2, estoy redondeando a centenas, me redondea a 500. Pero si le pongo menos 3, que está redondeando a miles, pues entonces la siguiente unidad de miles para 413 es 1000. Y así es como va trabajando con esto. Si este número, este parámetro, de este que tengo aquí marcado, es mayor a 0, entonces me redondea a decimales. En este caso, si aquí yo le pusiera que sea 5, entonces me redondea 1, 2, 3, 4. Me lo dejaría en hasta el 1. ¿Me entiendes o no? Sí, profe, gracias. Ok, listo. Que a veces como que cuesta verlo sin un ejemplo numérico, ¿verdad? Entonces, por eso a veces más bien se los enseño con ejemplos. Pero esa es la idea. Entonces, para que sean unidades enteras. ¿Algo más? Ok. Vamos a probar, ya cerré ese. Entonces, yo me voy a venir acá. Le voy a decir calcular puntos de equilibrio aquí. Entonces, tengo que poner el nombre de la nueva hoja. Yo voy a ponerle puntos de equilibrio, guión, y la fecha de hoy. Hoy es 2021, junio 28. ¿Verdad? Le voy a dar a aceptar. Ahí me la creó. Vean que ya está creada la hoja después de puntos de equilibrio. Ahí la puedo ver al fondo. Y ahora me está pidiendo el archivo donde están los datos. Entonces yo voy a ir acá. Aquí. Tengo aquí en grupos. Aquí lo tengo. Tengo enlace. Es este. Datos de productos. Que es donde están los datos que me mandaron a mí. Los que yo voy a leer. Le doy a abrir. Vea, ojo que aquí tengo archivos Excel, ¿verdad? Entonces, solo puedo con los archivos Excel. Solo me los está mostrando los que tienen ese formato. Le voy a decir abrir. ¿Hubo algún error? ¿Qué pasó con sus datos? ¿Por qué? Vamos a ir a ver entonces por qué hubo un error. Voy a borrar esta hoja porque si no después me va a poner el error y no me la va a volver a generar. Vamos a ver la programación. ¿Hubo algún error en esta con ventas totales? Y aquí ventas totales. Se me hizo ventas totales. Estaba en copiar datos. Voy a hacer aquí el seguimiento. Prueba 1. Qué raro, ¿por qué no me lo abre? ¿A ustedes les abrió o les generó también eso mismo?
Profe, a mí me pasó lo mismo. Ok, lo tengo. Y está abierto. Me está generando un error, pero está abierto. Así lo abrió. Eso es lo que me extraña. Datos de productos XLSX, el nombre está bien. El nombre está bien. Archivo datos es un workbook. Archivo datos. Ahí me abrió el archivo. O sea que no hubo un error. Bueno, déjeme revisar por qué no me está aceptando abrirme este archivo. Porque, o sea, lo raro es que me ponga que archivo datos es igual. Ay, ya sé. Vean qué detalle. Porque archivo datos es un objeto. Entonces yo tengo que decirle set archivo datos igual a tal cosa. Entonces, claro, al no hacerlo así, no lo está asignando. Abre el archivo, pero no lo está asignando a esta variable. Eso es lo que está sucediendo. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a cerrarlo. Set. Ahí es set. Entonces, prueba 3. Ojalá que sea la final. Abrimos acá. Bueno. Y aquí está. Este es el resultado. Aquí tengo los zapatos de cuero. Estas son las ventas. Aquí calculó cada uno de los valores, las tasas de participación y los puntos de equilibrio para cada uno. Vean ese detallazo. Claro, como yo le tengo la cláusula on error, resume next, esto de no ponerle el set me generaría un error. Pero como yo le dije, aunque haya un error, continúe, entonces continuó, ¿verdad? Y salió de la función. Pero entonces recordemos siempre que cuando es una variable de tipo objeto, tenemos que ponerle el set. ¿Alguna pregunta? ¿Ya todo les salió? O sea, todos les tenía que fallar porque todos lo tenían como yo. Profe, ¿podría poner bajar un poquitito más? Nada más un segundo. Claro. A veces está donde. Perdón, no, a calcular P, a calcular puntos de equilibrio. Ahí está. Un segundito, nada más. Sí, sí, tranquilo. Chicos, son las 8:10. El quiz está disponible en la plataforma a partir de las 8:15. Entonces, para que vayan conectándose a la plataforma, yo les puse tiempo en la plataforma, me parece que hasta las 9, 45 minutos para que lo hagan. Igual yo quedo aquí conectada
en silencio por si tienen dudas. Voy a pasarlos. Ay, perdón. Un momento, está cortado, sácate acá. Profe, perdón, una pregunta rápida. Ajá. ¿A usted sí le calculó todo, o sea, todas las columnas? Sí, Podría ver. es este prueba 3, ahí está. Ok, ahora lo reviso entonces, gracias. Ah, como les decía, está de 8:15. Ya me fijo acá. ¿Hasta qué hora? Lo tengo de 8:15 hasta las 9:45 minutos es lo que tienen. Eventualmente hay 10 minutos adicionales si alguien lo necesitara, pero creo que es suficiente. En realidad el tema no es tan complejo para que lo trabajen. Voy a generar salas para que se pasen cada uno en la sala y así quien tenga alguna duda, yo voy a la sala y ya no interrumpimos lo que están haciendo los demás. Entonces, a partir de las 8:15, es decir, es más, voy a poner a las 8:10 para que ya puedan empezar a trabajar quien necesite. Nos reunimos entonces para el enlace teórico a las 9:30 para que puedan, digamos, terminar, descansar un poquito y a las 9:30 de por sí los temas teóricos hoy es poquito lo que vamos a ver. Entonces, para las 8:10 voy a ponérselos aquí de una vez. Y entonces pueden ir entrando, voy a generarles las salas, ¿ok?